Buenas noches a todos y bienvenidos. Me gustaría desearles una muy feliz Navidad de verdad. Espero que tengan un gran día. En cualquier caso, hemos venido aquí por los espantos y estarán contentos de ver el tiempo en el video que tenemos una entrega extra larga este año, como agradecimiento por su continua audiencia y asombroso apoyo. Esperemos que el próximo año sea aún mejor. Así que por ahora es hora de que todos se pongan cómodos junto a sus fuegos, cierren los ojos y dejen que la oscuridad tome el control. Personalmente, la última mitad de 2017 ha sido bastante agotadora. La parte más agotadora, tanto emocional, física como financieramente, ha sido la laboriosa tarea de trasladar a mi padre a una residencia de ancianos debido a su demencia avanzada rápidamente. Vive en Tasmania, donde crecí. Actualmente vivo y trabajo en Brisbane, que está a unos 2.500 kilómetros al norte de Tasmania o 1.500 millas para ustedes imperiales. He estado haciendo el vuelo de 3 horas y media a Tasmania aproximadamente 2 veces al mes para resolver la situación de mi padre. Me he estado ocupando arreglando su casa vacía y en ruinas. Para prepararla para ser vendida, saqué todos sus muebles y pertenencias, excepto un montón de mantas y almohadas que convierto en una cama improvisada en el suelo mientras estoy de visita. La casa está situada en una zona semirural, rodeada de árboles y arbustos desbordados. Es una casa antigua, está húmeda, todo cruje, y actualmente no hay electricidad, lo que hace que la noche sea muy espeluznante. La casa tampoco es muy segura. No hay sistema de alarma. Las puertas tienen cerradura, pero se abren con un empujón fuerte. Llegué en avión en la víspera de Navidad por la noche. Recogí mi coche de alquiler para hacer el viaje de 1 hora hasta la casa. Me detuve en casa de un amigo que vive a unos 10 minutos de la casa de mi padre para tomar unas cervezas y hablar sobre el año que acaba de pasar. Después de un par de horas me di cuenta de que probablemente había superado el límite legal de alcohol en sangre para conducir. La legendaria esposa de mi amigo me dejó en casa de mi padre y se ofreció a volver por la mañana para recogerme y llevarme a su casa a buscar mi coche. Un verdadero milagro de Navidad. Entré en la casa de mi padre alrededor de la medianoche. Dentro de la casa estaba completamente oscuro y en mi estado ligeramente ebrio encendí el interruptor de la luz y no pasó nada. O sí, eso es correcto, no había luz. Usando mi teléfono como luz para navegar por la casa sobre las tablas del suelo que crujían, noté que algunas de las herramientas que había dejado tiradas dentro de la casa habían sido robadas. Suspiré y acepté el hecho de que fue mi propia estupidez la culpable, por dejar la casa en la montaña sin seguridad. Probablemente algunos niños notaron que nadie vivía allí y aprovecharon la situación. Fue inquietante saber que alguien había estado aquí. Pero no me molesté en llamar a la policía por una llave de martillo y un destornillador que sumaban un total de aproximadamente 16,50. La buena noticia fue que la gran caja de herramientas que guardaba, cerrada en el armario de la lavandería, donde guardo mis herramientas eléctricas más caras, seguía allí intacta. Estudié el candado y el espacio a su alrededor. Parecía bastante rayado y abollado, como si alguien hubiera intentado abrirlo de manera rudimentaria. Buen intento, imbéciles, murmuré para mí. La caja de herramientas es muy grande y pesada, demasiado grande para que una persona la lleve a menos que seas André el Gigante. Exhausto, entré en una de las habitaciones sin muebles y armé mi cama improvisada con las mantas y almohadas. No podía ponerme cómodo y me estaba llevando un tiempo conciliar el sueño. Mientras estaba acostado allí, podía escuchar el suave susurro del viento a través de los árboles. También podía escuchar lo que parecía ser el crujido inconfundible de botas sobre el camino de grava que subía por el costado de la casa. Intenté escuchar más atentamente. Luego hubo un fuerte sonido de gong de algo sólido
entrando en contacto con la barandilla de metal que conduce a la puerta trasera. Esto me hace sentarme con los ojos bien abiertos, mientras mi ritmo cardíaco comienza a aumentar. Tal vez era un wallaby o un possum. Me quedo allí lo más quieto posible, solo escuchando. Puedo escuchar el sonido de los árboles y el viento, y nada más durante unos momentos. Y empiezo a calmarme. Esto es interrumpido por el estallido y chirrido de la puerta trasera al ser empujada. Mierda, me congelo sin saber qué hacer. Podía escuchar los pasos crujir por la parte trasera de la casa y escuché que se abría el armario de la lavandería. Estaba en el otro extremo del pasillo, pero podía escuchar susurros. Las únicas palabras que pude entender fueron «shh, rápido, allí». Me recompongo y saco mi teléfono para llamar a la policía. Hablo con el despachador mientras entierro la cabeza bajo la almohada para amortiguar mi voz. Le explico la situación al despachador y ella dice que la policía está en camino. Mientras tanto, escucho un sonido metálico que supongo es el candado de la caja de herramientas intentando ser roto. El despachador recomienda que cierre con llave la puerta de mi habitación. Estoy de acuerdo y mientras me desplazo lentamente por la habitación hacia la puerta, una de las tablas del suelo cruje tan malditamente fuerte. Me congelo y escucho un silencio sepulcral desde la lavandería. Deben haber escuchado. Después de unos 30 segundos de estar parado, intento dar otro paso y obtengo otro chirrido agudo, pero esto parece funcionar a mi favor. Porque escucho a mis nuevos invitados de la casa dispersarse por la puerta trasera, cierro la puerta del dormitorio y le digo a la operadora que creo que se han ido. Ella me dice que me quede quieto hasta que llegue la policía y le digo que estoy más que feliz de cumplir. Tengo que 5 minutos después llegan los policías y la operadora me despide. La policía hizo una búsqueda en el área y no encontró nada como se esperaba. Forzaron la caja de herramientas. Uno de los policías dice ¿por qué no simplemente usaron cortapernos, amateurs? Y tenemos una pequeña risa. Le expliqué a la policía cómo cuando llegué a casa, algunas de las herramientas que dejé tiradas fueron robadas. Y la caja de herramientas parecía que ya habían intentado forzarla. Al escuchar eso, los otros policías expusieron su teoría de cómo ocurrieron los eventos. Probablemente rompieron esta noche antes de que llegaras, agarraron lo que pudieron e intentaron abrir la caja de herramientas, pero no pudieron, y luego se fueron a buscar algo con lo que abrirla. Cuando ellos se fueron, tú llegaste a casa. Después regresaron para abrir la caja de herramientas. Dudo que fueran peligrosos, probablemente solo eran niños. Buen momento, pienso para mí mismo. Haré un informe y eso es todo. Me quedé despierto hasta el amanecer y luego decidí dormir un par de horas hasta que la esposa de mi amigo, Lucy, vino a recogerme para recoger mi coche. Solicité guardar mis herramientas bajo su custodia y aceptaron. Conduje hasta el hogar de ancianos de mi papá y almorcé en Navidad con él y sus nuevos amigos ancianos. Al día siguiente voy a la ferretería y compro cerraduras de puertas más nuevas y robustas. Nadie lo sabía en ese momento, pero mi jefe invitó al personal a una fiesta navideña anual en su apartamento que compartía con su novio en ese momento. Así que fuimos, comimos, bebimos, conocimos a uno de los hombres más agradables que he conocido en mi vida. Su nombre era Bruce MacArthur. Era un paisajista, buen cocinero y aún mejor asesino en serie. Resulta que este tipo terminó atrayendo al menos a 8 hombres a través de aplicaciones de citas gay, solo para asesinarlos, cortar sus cuerpos y enterrar sus partes del cuerpo en el jardín de varias casas en las que trabajaba en la ciudad. No obstante, cuando vi su nombre y rostro en las noticias, me vino a la mente la fiesta de Navidad. Y recordé al dulce novio de mi jefe a quien conocí y fue un gran anfitrión. Es simplemente loco pensar que alguien de quien no obtienes ninguna vibra extraña termina siendo uno de los criminales más dementes en la historia de Toronto. Honestamente no estoy seguro de cómo mi jefe salió ileso de la relación.
y ya no es mi jefe. Pero me encantaría llamarlo y ver sus pensamientos sobre esta noticia en Toronto sobre su examante, desmembrando a innumerables hombres. Esto le pasó a amigos muy cercanos de la familia en Navidad hace años. Solía cuidar a los niños de esta familia desde aproximadamente los 12 años. Y más tarde cuidé su casa y su perro durante meses seguidos, durante toda mi veintena. Esta historia es particularmente escalofriante para mí, porque he pasado mucho tiempo solo en su casa. Así que esta familia está disfrutando de una típica noche de Navidad en la casa familiar. Es una noche húmeda, lluviosa y neblinosa afuera. Es una familia grande y los hijos ya son adultos y tienen entre 20 y 30 años, la mayoría con trabajos fuera del estado, pero todos han vuelto a casa para estar juntos en las fiestas. Los hermanos están ocupados jugando con los regalos de Navidad, los televisores están encendidos, se escucha música navideña, se está cocinando y comiendo comida, y hay mucha risa y conversación. Esto persiste durante muchas horas. La hija menor ve a su padre parado en medio del patio exterior con una sudadera con capucha negra. La capucha le cubre la cabeza, solo se ven su boca y barbilla y solo mira la casa. Ella llama casualmente a su mamá, que está en la cocina, para que revise a papá, porque parece que necesita ayuda con algo en el patio. Excepto que mamá dijo, papá está en la habitación tomando una siesta. Mamá y hermana se dan cuenta rápidamente de que hay un extraño espeluznante con una sudadera con capucha negra, solo mirándolas sin moverse en la noche de Navidad. Como puedes imaginar, la familia se asusta lo suficiente como para construir otra chimenea para Santa. Luego proceden a alertar a todos en la casa, corren para revisar las cerraduras de muchas puertas y ventanas de vidrio corredizas y despiertan a papá. Mientras tanto, el sujeto de sudadera oscura observa todo porque la casa tiene casi todas sus paredes de vidrio. Este tipo continúa parado allí en una pose intencionalmente espeluznante al estilo Jason, sin moverse, excepto que ahora lleva una sonrisa siniestra en su rostro. Es obvio que está disfrutando ser descubierto. Al principio, la familia piensa que esto podría ser una broma práctica de algún tipo. Los miembros de la familia comienzan a gritar cosas para intimidarlo como: «Esto es una broma, no es gracioso. Ya llamamos a la policía. Tenemos un arma, pero el tipo sigue ahí parado, sonriendo y sin moverse durante mucho tiempo». Luego de repente se precipita hacia el vidrio y comienza a golpearlo sin decir una palabra. Su rostro está oscurecido por la capucha. Obviamente está intentando asustar a todos, si no intenta entrar a la casa. Y ahora la familia realmente llama a la policía después de golpear el vidrio durante un buen rato, corre y salta la cerca cerca del bote de basura de la casa y se dirige al patio del vecino. Los vecinos también son buenos amigos, por lo que la familia les llama para informarles lo que está sucediendo, pero nunca ven al hombre encapuchado. Los policías llegan en cuestión de minutos, toman declaraciones, revisan todas las casas vecinas, pero nunca encuentran al tipo. Poco después, la familia remodeló completamente el área de su patio, incluyendo un nuevo sistema de seguridad e iluminación. La parte más aterradora de esta historia para mí es que no tienen idea de cuánto tiempo estuvo este tipo simplemente allí parado, observándolos disfrutar de su Navidad. La casa donde ocurrió esto está en un tranquilo vecindario de clase alta. Es una casa cuadrada con un patio interior cuadrado situada al borde de una colina empinada, con una concurrida carretera de 6 carriles abajo. Habría sido muy difícil escalar esta colina y trepar la pared trasera para acceder al área del porche trasero, y aún más difícil escapar hacia abajo, sin caer en el tráfico de abajo. También habría sido difícil salir del vecindario a menos que se trepara por los patios de las personas sin ser visto por la policía. La casa está angulada de tal manera que el viento sopla directamente a través de ella, causando crujidos y sonidos de corrientes de aire, incluso en días ligeramente ventosos. Probablemente se ignoraría un susurro o crujido. La distribución de la casa es similar a muchas casas tradicionales japonesas,
con puertas correderas adjuntas a cada sección de la casa que conducen al patio cuadrado central. Pero en vez de paneles de madera o pantallas, esta casa tiene pasillos con ventanas de vidrio corredizas. La casa es hermosa, pero tienen algunas obras de arte espeluznantes y tiene un portón de hierro de piso a techo que es imposible de escalar y una puerta de madera escalable que conduce a un bote de basura y área de almacenamiento adyacente a la cerca de madera del vecino. Estos son los únicos puntos accesibles al patio central. Mi conclusión es que este tipo debe haber sido un ex loco o un amigo de la escuela jugando una broma a uno de los niños que ahora son adultos. Pero han pasado muchos años y nunca se reveló y parece poco probable. Quizás este tipo simplemente tenía problemas mentales o era un mirón. Quizá era una situación tipo solo en casa, donde el tipo se escondía en casas bonitas contando con el hecho de que las personas no estarían en casa durante las vacaciones y posiblemente decidió divertirse con esta familia una vez que nos vio. Dudo que este hombre soltero realmente pensara enfrentarse a una familia con más de 6 adultos. Desde entonces no estoy solo en casa. Como el perro que solía cuidar murió hace algún tiempo, pero me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta escalofriante experiencia. Una víspera de Navidad, mi tía materna y yo volvíamos de una reunión familiar muy tarde. Nuestra casa está a 20 minutos de la fiesta, creo que yo tenía unos 18 años, mi hermana 14 y nuestra casa estaba en un nuevo desarrollo, pero el camino allí era bastante solitario, algo así como a través del bosque. La carretera era una de esas carreteras sinuosas a lo largo de un río donde conduces a unos 40 millas por hora como máximo. A la derecha estaba todo el bosque y a la izquierda el río. Hay un desvío a la izquierda sobre un pequeño puente a unas pocas millas antes de que te desvíes. Esa noche recuerdo estar sentado en el asiento delantero, algo adormilado y listo para dormir. Debían ser las 2 de la mañana. Mi mamá siempre solía conducir muy despacio, lo cual me volvía loco. Siempre me irritaba. También golpeaba constantemente los frenos. Esta noche estábamos conduciendo y justo antes de una curva en el camino, a unos metros después del puente, había un coche posicionado perpendicular a nosotros que bloqueaba el camino. Había 2 hombres sentados en el coche mirándonos, sin intentar dar la vuelta ni nada, simplemente bloqueando el camino. Mi madre pisó los frenos y nunca la he visto moverse tan rápido. Maldijo, puso su coche en reversa y giró hacia el puente para dar la vuelta. Porque al final del puente, en el otro lado, otro coche había bloqueado el otro camino. Solo recuerdo mi corazón golpeando contra mis costillas. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero recuerdo que mi mamá decía algo como: estos hombres no estaban haciendo nada bueno. Ella había vivido en la Ciudad de México en los 70 y tenía mucha experiencia con el crimen en situaciones sombrías. La idea de que algo terrible estaba planeado se hizo evidente cuando vimos al otro hombre bloqueando el final del puente. Mi mamá logró dar la vuelta al coche y pisar el acelerador. Y salimos de allí a toda prisa. Volvimos a la casa de mi tía y llamamos a la policía. Tardaron mucho tiempo y finalmente nos dieron una escolta policial para volver a casa. Nunca volví a conducir a casa por ese camino. Tomé la ruta más larga por otra carretera y nunca supimos qué estaban tramando esos tipos. Pero después de todas las historias de crímenes que he leído, puedo imaginar que fue realmente aterrador. Estoy contento de que mi madre fuera una conductora cautelosa y que me sorprendiera con su habilidad. Así que si conduces por un camino largo, aterrador, desolado y solitario hacia casa, conduce despacio y mantente alerta como lo estaba mi madre. Mi familia y yo estábamos buscando una nueva casa por 2 razones. 1, para que mi hermano y yo tuviéramos cuartos separados porque ya crecíamos mucho para compartir. Y 2, porque nuestro vecindario actual estaba decayendo
y mis padres querían que creciera en un ambiente seguro. La casa parecía antigua, una casa adosada, y el interior era principalmente de madera tallada, hecho por las personas que vivían en la casa. Hablamos con los dueños, un esposo, su esposa y el padre del esposo, un hombre mayor que tenía un tanque de oxígeno y no podía hablar. Él en su juventud había sido un tallador de madera y había hecho el interior de la casa, así como enseñar a su hijo el oficio. El padre había hecho mucho trabajo de carpintería en la sala y los pisos, mientras que el hijo había hecho al menos algunos gabinetes en la cocina. El encantador yo de 12 años pasó un tiempo hablando con los dueños, y parecían bastante encantados. Esta es la parte extraña. Mis padres estaban en la cocina hablando con los dueños y yo y mi hermano nos alejamos por curiosidad y nos escondimos en el armario del porche. Mis padres nos llamaron cuando era hora de irnos, pero no respondimos. Se fueron y empezaron a caminar por la calle. La esposa abrió el armario, dijo que nos vio entrar y que no quería una rata cerca, pero que era mejor que alcanzáramos a nuestros padres, despidiéndonos con una sonrisa. Eso fue exactamente lo que hicimos. No fue raro ni aterrador, fue agradable. Presumo que ella les susurró a nuestros padres dónde estábamos y que ellos sabían que estaríamos bien, pero no lo sé. Es solo ahora, al mirar atrás, que parece extraño, pero no del todo pertinente a la historia. Pasa un corto periodo de tiempo y volvemos a casa para cerrar el trato. Aparentemente mis padres ofrecieron menos de lo que los dueños querían, pero aún así era una cantidad aceptable. La esposa, durante esta reunión, me preguntó si estaba emocionado de tener mi propia habitación, y por supuesto respondí que sí. Y luego insinuó que le encantaría que tuviera mi propia habitación, y así las negociaciones entraron en pleno efecto. Mis padres dirían más tarde, quizás para ser amables, que la casa solo se les vendió porque la esposa dijo que yo merecía mi propia habitación, lo cual me pareció súper genial en ese momento. Mis padres me mostraron el piso de arriba y la habitación que sería mía. Era bastante pequeña, del tamaño de una camioneta, pero mis padres insinuaron que la harían más grande. Era una habitación básica y de hecho pertenecía al silencioso padre del marido. En la inmobiliaria, la esposa sugirió dejar la habitación igual. Esto me preocupó y me senté tranquilamente arriba en mi habitación, triste de que seguiría siendo pequeña. Sin embargo, en el coche de camino a casa, mi padre me dijo que no me preocupara. Sería nuestro gran hogar cuando pudiéramos hacer lo que quisiéramos. Más tarde cambiaría el piso superior, combinando mi habitación con un armario y un baño, y moviendo las cosas de tal manera que mi habitación sería más grande. En cuanto fue posible, mi papá empezó a trabajar en la casa y nosotros seguimos en la antigua empacando y preparándonos. Estábamos cerca de Navidad y mi padre estaba decidido a llevarnos a casa para entonces. Lo hizo. A inicios de diciembre finalmente nos mudamos. El trabajo que tenía que completarse era el de arriba, así que todos teníamos habitaciones y podíamos dormir allí. Pero aún quedaba trabajo por hacer. Normalmente una casa hace ruidos, especialmente una nueva con construcción. Pero todos los ruidos parecen originarse en el área donde se encuentran el polo y el comedor. Sonaba como un zapato chirriando sobre los pisos de madera dura del piso medio. El piso medio es donde estaban el salón, el comedor y la cocina. Había un piso superior donde estaban las habitaciones y un sótano que era principalmente para almacenamiento y donde se encontraban las lavadoras. Las lavadoras estaban ubicadas en la parte trasera debajo de la cocina. Había ruidos y rasguños alrededor de mi habitación, los cuales intenté ignorar, pero eran aterradores para mí, un niño de 12 años en una casa nueva y en una habitación solo por primera vez. Y después de este evento todo se empeoró. Todos se pusieron a remodelar el sótano. Mi padre, hermano y yo comenzamos a derribar las paredes, ya que dentro de ellas había lo que parecía ser relleno, pero no en grandes cantidades.
Tenía trozos de rocas y periódicos viejos que le mostramos a mi mamá por curiosidad. Después hallamos algo distinto. Ubicada en la pared en una sección de la casa, justo debajo de donde se encontraban el comedor y la sala, encontramos una foto sepia de una mujer mayor, un poco más vieja que yo. Ahora más joven. Debe haber estado en sus 20s. Tenía un marco de cartón delgado pero ancho alrededor. La mujer no lucía feliz, pero eso era de esperarse, ya que sonreír no era algo normal en la época de estas fotos. Llevaba el cabello en un moño y un vestido oscuro y abultado. El tamaño era un poco más pequeño que una postal. Esto, por supuesto, se lo mostramos a mi madre, quien decidió que deberíamos conservarlo debido a lo genial que era, y lo guardamos en la cocina apoyado contra una maceta. La cocina estaba debajo de la habitación de mi hermano y encima de la sección del sótano de la casa. Mi madre también me recordó durante este tiempo el problema de la tubería llevó a que los inodoros se desbordaran varias veces. A la mañana siguiente hubo un problema con el agua. No fluía correctamente y tratamos de solucionarlo sin éxito. Llamamos a un fontanero que no llegaría hasta el día siguiente, y la mañana del día siguiente, en la sección de lavado del sótano, las tuberías y las paredes habían reventado y las paredes estaban goteando. No lo sabíamos en ese momento. Originalmente solo vimos las paredes goteando y nos preguntábamos qué había pasado. Fue un alivio que el fontanero viniera, ya que inspeccionó las tuberías y encontró un gran pedazo de ladrillo dentro de ellas. Sin explicación de cómo. No estábamos trabajando con ladrillos y no coincidía con la casa. Nos dijo que la tubería en las paredes y la del ladrillo no estaban conectadas directamente. Por eso ambos desarrollaron problemas por separado. La casa estaba continuamente llena de ruidos típicos de una casa nueva. Sin embargo, a veces mi padre se desmayaba en el sofá después de trabajar tanto. Esto, por supuesto, después de 1 o 2 cervezas y varios cigarrillos. Su patrón de sueño se interrumpía por las latas de cerveza vacías que golpeaban el suelo en la cocina. Dijo que a veces empujaba las latas de cerveza profundamente en la basura, solo para que más tarde esa noche se estrellaran contra el suelo. No estaban simplemente sentados en la parte superior. Solo experimenté este evento una vez y puedo asegurarte que la basura no estaba llena hasta el borde e incluso tenía una tapa en la lata. Por lo tanto, la cerveza debía tener al menos 8 pulgadas de profundidad para subir y pasar por encima del borde para salir. Mi padre, a pesar de esto, no cree en cosas paranormales y está bastante dedicado a sus creencias religiosas, pero tampoco niega hasta el día de hoy los eventos. Mi madre estaba estresada por los problemas que teníamos con la construcción y la llegada de la Navidad, así que compró una pequeña estatua de María con la esperanza de traer alegría a la casa y que el Señor la bendijera, la cual colocó en la cocina junto a la foto de la mujer. A la mañana siguiente la estatua apareció en el suelo. Las manos de María estaban rotas y ella estaba al otro lado de la habitación y había viajado al menos 24 pulgadas desde el borde de la ventana y las manos a buenos 7 pies del borde. Mi padre encontró esto y reparó la estatua con superpegamento, pero en este punto, casi en broma, mi madre, mi hermano y yo culpamos a la foto y comenzamos a investigar la casa. No encontramos ninguna información concluyente de una identidad, pero sí encontramos el apodo de una mujer. Era el nombre de la esposa del padre del esposo que nos vendió la casa. El hombre que estaba enfermo y no podía hablar había sido el dueño antes que su hijo, junto con su esposa, Catherine. Para aclarar, el padre del hombre que nos vendió la casa, él y su esposa eran los únicos propietarios anteriores que pudimos localizar, o al menos eso es hasta donde pudimos encontrar. No hay pruebas de que la foto fuera de ella, pero el tiempo coincidiría. El padre estaba en sus últimos 80 y los conocimos en 2005, y la foto era de una mujer en sus 20s. Entonces, la foto fue tomada en los 50. Y así el tiempo coincidiría, pero como dije, no hay evidencia. La escritura en la parte posterior de la foto era una palabra descuidada e ilegible.
El techo de mi hermano empezó a gotear por la nieve. Su habitación estaba sobre la cocina y la foto. Hasta hoy no hemos reparado bien ese daño. Notamos que toda la actividad estaba ya sea encima o debajo de la foto. Mi mamá quería que viniera un sacerdote y aquí es donde la fe de mi padre se tambaleó un poco y aceptó que mi mamá no estaba totalmente loca por quererlo, pero él todavía no creía que fuera la foto. Era escéptico, pero ya no estaba frustrado con nuestra obsesión por la foto y los eventos extraños. Era época de Navidad y el sacerdote estaba ocupado. Mencionó que regresaría después para bendecir la casa. Busqué y encontré mis regalos de Navidad en el sótano, donde mis padres los habían escondido. Llega la noche de Nochebuena y estoy en la cama, completamente despierto con anticipación. Escucho a mis padres subir un poco por el pasillo hasta la puerta de mi hermano para escuchar ruidos, luego a mi puerta, luego a la de él. Seguían recorriendo los pasillos para revisarnos y mover los juguetes, pero pronto noté que no bajaban las escaleras con ellos y los regalos no estaban en este piso. Finalmente los ruidos se detuvieron. Por la mañana pregunté casualmente a mis padres al respecto, y ellos, aun tratando astutamente de negar la verdadera magia de la Navidad, dijeron que a Santa le costó mucho sacar los regalos, considerando que los niños seguían subiendo y bajando por el pasillo, tratando de espiar sus regalos. Mi hermano dijo que también escuchó los ruidos y pensó lo mismo, que yo estaba tratando de espiar mis regalos. Les dije que no era el caso y que no era yo. Mi papá parecía no creerme. Él pensaba que estaba espiando, pero mi madre estaba más convencida. Años después revelaron que los juguetes estaban en el sótano y que no eran ellos en el pasillo. Noche de Navidad me desperté tarde con mis juguetes. No podía dormir. Era temprano, quizás las 2 de la mañana, cuando alguien vino a ver cómo estaba. Podía oír y ver cómo la perilla de la puerta se agitaba muy ligeramente, como si alguien intentara entrar a la habitación sin despertarme. La puerta estaba cerrada con llave y susurré: «Todavía estoy despierto, mamá», pero no hubo respuesta. Y no escuché a nadie alejarse de la puerta, ni tampoco a nadie acercarse a ella. Abrí la puerta y la de mis padres estaba cerrada. Estaban dormidos. Fue una de las pocas noches que estuve despierto hasta tarde. Y mi hermano informó sucesos similares, y que a menudo escuchaba a alguien caminando hasta su puerta. Dijo que principalmente sucedía entre las 3 y las 5 de la mañana. En el momento en que el pequeño yo estaba profundamente dormido por miedo, él había comprado un cuchillo a su amigo. Él es solo 3 años mayor que yo, así que tenía alrededor de 15 años mientras esto sucedía. El sacerdote llega a principios de enero y describimos los eventos. No recuerdo mucho de lo que dijo, excepto que tuvo un intercambio con mi mamá donde ella le contó lo que estaba pasando. Así que puso su mano en su hombro, la consoló por su nombre y con su mano levantó una Biblia en la otra y dijo: «Expulsamos cualquier energía negativa que resida en esta casa para que la familia pueda vivir en paz». Terminó con un rociado de agua bendita. Hizo esto en varios lugares, pero solo recuerdo que específicamente la roció en una pared antes de irse a petición de mi madre. Nos dio un imán de María para reemplazar la estatua rota y lo pusimos en el refrigerador. Al bajar a desayunar en la mañana, noté que el imán ya no estaba. Encontré a mi padre en el sótano y le dije que no podía encontrarlo. Dijo que no le dijera a mi madre, pero lo encontró cuando llegó a casa del trabajo. Como empezó a trabajar en el turno de medianoche, lo que lo hizo aún más difícil para mí, ella y mi hermano, estar en casa por la noche. Estaba en el suelo roto, sin manos. Para que conste, la nevera estaba al otro lado de la habitación de la foto. Lo tenía allí y también quería repararlo, pero dijo que no podía encontrar las manos. No tenemos mascotas y nadie en la familia rompería la propiedad de esa manera. Nunca sucedió antes ni después. Mi papá le contó a mi mamá y ella quería que el sacerdote volviera.
Él dijo que no podía, que estaba ocupado y que no me preocupara. Mi padre estaba molesto. No sabía en qué creer, pero solo expresó frustración con el hecho de que su familia no se sentía segura. No quería faltar al trabajo, pero mi mamá no quería estar sola en la casa por la noche, y vender esta nueva casa les costaría mucho, lo cual realmente no era una opción. Los ruidos continuaron, y mi hermano estaba cada vez más molesto diciendo que no dormía mucho. Fue durante este tiempo que mi hermano cambió. Es un tema privado y delicado y probablemente no tenga nada que ver con ello. Pero debido al insomnio y la depresión, recurrió a un medio alternativo de afrontamiento y nunca ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Estas decisiones se tomaron durante el tiempo que la foto estuvo presente en la casa, ubicada debajo de su habitación. Mi mamá fue la primera en señalarlo, hace solo unas pocas semanas. Y mi hermano sí dijo en momentos de claridad que los ruidos lo despertaban por la noche y eran un gran problema para él. Finales de enero, escuela. Querían que hiciéramos un proyecto sobre espíritus y fantasmas y hablar sobre nuestros sentimientos con ellos. Según recuerdo, era una agenda antifantasmas porque no se les consideraba parte de la religión. Traje la foto con mi historia. Mi mamá estaba indecisa a pesar de los terribles acontecimientos, ya que estábamos igualmente fascinados por los eventos. Hice que el profesor prometiera devolverlo después de mi presentación, y el papel fue calificado. Le conté la historia a mi clase, un grupo de niños de 12 y 13 años. Como era finales de enero y mi cumpleaños acababa de ocurrir, estaban sorprendidos y hicieron muchas preguntas, pero mi profesor no me creyó. En resumen, la foto fue desechada. Posiblemente a propósito, mi madre montó en cólera en la escuela, pero no había forma de recuperarla. Les dijo que mi historia era cierta, pero la escuela con sus formas religiosas no entendía por qué la querríamos. Finalmente seguimos con la vida. Dejamos de hablar de la foto ya que se había ido. Con la foto desaparecida, la casa se volvió tranquila. Un mes o dos después, George, esposo de Catherine, la mujer que creemos que estaba en la foto, falleció. Era viejo y enfermo, no fue repentino, pero para nosotros fue extraño. Su esposa, obviamente, había fallecido hace muchos años. Mi madre se preguntaba si había muerto de un corazón roto, después de mudarse de una casa cuyo interior había sido construido principalmente por sus propias manos o las de su hijo. Nada más volvió a suceder. Todavía recibimos correo ocasionalmente para el anciano fallecido. Esta es toda la información que tengo y diré esto. No sé qué piensas todos estos años después. Todo parece extraño, pero no imposible. No voy por ahí gritando que mi casa estaba embrujada. Todavía no lo digo todo, lo digo así. Sucedió. Y pensé en compartirlo aquí, porque vale la pena contarlo. En la casa de mis abuelos hay dos puertas en el pasillo. Una conduce a la cocina y la otra lleva directamente a la sala de estar. ¿Considera esto para la historia? Hay una tradición en Finlandia llamada Not in Paiva que se ha extendido aquí desde Suecia. Se celebra el 13º día de enero. Ese día específico termina la paz de la Navidad y usualmente el árbol de Navidad se tira ese día o se planta si aún está vivo. La tradición también involucra a los niños disfrazados de Nutipuki, una criatura que tiene la cabeza de una cabra, y luego proceden a moverse de casa en casa para cantar canciones. Tenía unos 4 o 5 años cuando esto sucedió. Estaba en la casa de mis abuelos con mi familia. También había otros parientes presentes. Estaba solo en otra habitación viendo la televisión, mientras los demás estaban en la sala de estar. Me aburrí bastante con el programa y decidí ir a la sala de estar con los demás. Tan pronto como llegué a la sala de estar, la puerta del lado izquierdo de la habitación se abrió de golpe, y entraron alrededor de 12 adolescentes vestidos como Notibuki. Sus disfraces estaban mal hechos, pero aún así lograron hacerlos parecer aterradores.
Tenían túnicas y abrigos largos, extrañas máscaras hechas de cartón y cuernos hechos de ramitas en sus cabezas. Uno incluso tenía un cráneo de cabra realista con agujeros negros en los ojos. También hacían algunos ruidos extraños y espeluznantes y pisoteaban adentro. No hace falta decir que esto me asustó totalmente, así que me di la vuelta y corrí rápidamente hacia la habitación de donde venía. Si buscas Nutipoki en Google, estoy seguro de que entenderás por qué estaba aterrado. Probablemente es el peor recuerdo de mi infancia que tengo. Para dar algo de contexto, mi madre era una mujer muy religiosa y sobreprotectora. Debido a esto, mi hermana mayor se rebeló en su adolescencia bebiendo, fumando marihuana y saliendo con chicos malos. Mi hermana se convirtió en la oveja negra de la familia. Y aunque hizo cosas buenas como ganar un concurso de arte, convertirse en gerente de un restaurante de comida rápida local, conseguir su propio apartamento y mantenerse completamente a sí misma a los 19 años, no pudo ganar la aprobación de nuestra madre. En ese punto de su vida, mi hermana estaba cansada de salir con patanes que la dejaban con el corazón roto y con baja autoestima. Mi madre creía que mi hermana podría seguir el camino correcto si simplemente encontraba un buen y decente esposo. Sí, esta era la mentalidad de mi madre. Asqueroso. Mi madre insistió en que ella emparejara a mi hermana con el tipo correcto de chico, porque claramente mi hermana era incapaz de elegir un compañero por sí misma, sorprendentemente. Sin embargo, mi hermana estuvo de acuerdo por desesperación y soledad, y pronto mi madre anunció que tenía un amigo cuyo hermano era el tipo correcto de chico. Era un atractivo ministro juvenil y amaba a los niños. Y la única pega era que era un poco mayor. 33 años. ¿Qué chica de 19 años quiere salir con un hombre de 33? Mi hermana inmediatamente dijo que de ninguna manera. Sin embargo, mi madre insistió y rogó a mi hermana que solo saliera en una cita y le diera una oportunidad. Mi hermana aceptó, pero solo se reuniría con él si era en un grupo. Terminamos yendo a jugar bolos en grupo, yo, mi hermana mayor, mi hermana del medio y este chico. Había traído a su sobrina de 14 años. Resultó que él era bastante guapo. Tenía cabello rubio, bronceado dorado y era muy musculoso. Era muy amigable y sociable. Mi hermana se encantó enseguida. Sin embargo, toda la noche percibí vibras extrañas de la sobrina de 14 años. Era muy pegajosa con su tío. O tenía los brazos envueltos alrededor de él o se sentaba en su regazo toda la noche. Esto parecía un poco inapropiado para su edad. También hizo algunos comentarios extraños a mi hermana mayor, como: si sales con mi tío, supongo que no podré pasar tanto tiempo con él. Luego fingió una cara de puchero y a cambio, él la hizo cosquillas. Eso es simplemente raro. Así que mi hermana y este chico comenzaron a salir, y 6 meses después parecía que iban bastante en serio. De hecho, mi hermana me había dicho que incluso pensaba que él iba a proponer matrimonio pronto. Nuestra madre estaba emocionada. Aún me sentía extrañado por este chico. De todos modos, era época de Navidad y mi madre lo invitó a nuestra celebración familiar de Navidad. Fue monumental. Nunca llevaste a un novio o novia a la Navidad familiar si no era algo serio. Mi hermana estaba lo más feliz que las he visto. En este punto acababa de mudarme a un apartamento que compartía con mi hermana del medio. Una noche el novio de mi hermana mayor me llamó. Hizo un poco de charla y me preguntó si estaría en la Navidad familiar. Dije que sí. Luego me preguntó si podía ayudarlo a elegir un regalo de Navidad para mi hermana. Dijo que tenía que ser especial. ¿Realmente quiere mi opinión? Le dije que estaba seguro de que a ella le gustaría cualquier cosa que él eligiera, pero insistió en que viniera, me recogiera y fuéramos al centro comercial para seleccionar algo. Primero que nada, vivíamos en un pueblo realmente pequeño.
y el centro comercial más cercano estaba a 70 millas de distancia. En segundo lugar, todavía tenía solo 17 años, a 2 semanas de mi 18º cumpleaños, y no iba a subirme a una camioneta y hacer un viaje de ida y vuelta de 140 millas con un chico con el que me sentía incómodo. Puse la excusa de que iba al cine con algunos amigos y no podría ayudarlo, pero sugerí que tal vez podría comprarle un collar. Unos días después, estaba saliendo de mi apartamento con un amigo cuando una camioneta se estacionó justo frente a mi puerta. La ventana se bajó y era el novio de mi hermana, era mi hermano. Lo saludé y él preguntó de nuevo si iría al centro comercial con él para ayudarlo a elegir ese regalo. Juro que en este punto la sangre en mis venas se heló. Me sentía muy incómodo y le dije que justo iba a salir con mi amigo. Insistió en que ella también podría venir, pero declinamos y él estaba casi al punto de suplicar. Finalmente comenzamos a permalejarnos, despidiéndonos con la mano y sin mirar atrás. Mi amigo me dijo que le contara a mi hermana mayor al respecto, pero sabía que ella estaba tan encantada con él que pensaría que solo estaba siendo paranoico, así que no se lo mencioné. Entonces, la noche antes de Navidad, acababa de llegar a casa del trabajo. Y cuando entré al apartamento, pude escuchar mi teléfono sonando. No alcancé a contestarlo, así que asumí que volverían a llamar si fuera importante. Entonces no tenía identificador de llamadas ni contestador automático. Pero justo un minuto después, el timbre volvió a sonar. Respondí. Era el novio de mi hermano. Realmente solo quería colgar. Permanecí cortés. Comenzó la conversación diciéndome que recogió un regalo en el centro comercial. Era un collar como yo había sugerido, y dijo que tenía un colgante en forma de corazón. ¿Y qué pensaba yo de eso? Eso es genial, le dije, ya que pensé que a mi hermana realmente le gustaría. Pero luego comenzó a tartamudear con sus palabras y dijo, tengo algo que decirte. Ese collar no es para tu hermana. Es para ti. Estaba en silencio e inseguro de cómo responder. Y él continuó, en realidad tengo un secreto. Esta noche terminaré con tu hermana porque no la amo. Estoy enamorado de ti. Solo quería estar más cerca de ti. Quería vomitar. Colgué el teléfono y no tenía idea de qué decir aparte de gritarle obscenidades. Este enfermo repugnante estaba más que solo interesado en chicas jóvenes. Iba a destrozar completamente la felicidad de mi hermana. Me preocupé durante la siguiente hora sobre qué hacer. Luego finalmente mi teléfono sonó. Era mi hermana mayor. Estaba sollozando y llorando. Estaba histérica diciendo que su novio había terminado con ella y arruinado la Navidad. Dijo que él le había dicho que no estaba enamorado de ella. Y eso es todo. No pude decirle lo que me dijo. No quería lastimarla aún más. Y le comenté a mi mamá y a mi otra hermana. Todos estuvimos de acuerdo en no decírselo. Sin embargo, mi madre le pidió a su hermana que le dijera que yo era menor de edad y que me dejara en paz. Unas semanas después, en mi cumpleaños 18, recibí una llamada de ese desagradable. Me deseó un feliz cumpleaños y preguntó si podía invitarme a salir en una cita de cumpleaños. Estaba tan enfadado. Le dije que de ninguna manera y que no estaba interesado en él. Le dije que estaba furioso por cómo trataba a mi hermana y que nunca quería que me llamara de nuevo, pero él volvió a llamar una y otra vez. La última llamada resultó ser frente a mi hermana mayor. Le dije que nunca me volviera a llamar o iba a llamar a la policía. Mi hermana me hizo contarle lo que estaba pasando. Y ella estaba furiosa. Ella le devolvió la llamada y dijo, nunca vuelvas a llamar a mi hermana pequeña, mantente alejado de ella. Si lo haces, te perseguiré. Ella era feroz. Ella colgó el teléfono de golpe y me dijo que deberías haberle dicho de inmediato. Yo dije que no quería lastimarla. Y ella dijo que yo era más importante que cualquier cosa.
ella se encargaría de mantenerlo lejos de mí. Creo que lo hizo, aunque sí vi su camioneta pasar por mi trabajo algunas veces. Lo que probablemente es lo más perturbador de este tipo es su extraña relación con su sobrina. Ella era 3 años menor que yo, pero en realidad era más alta, y yo parecía mucho más joven. Podría haber tenido una relación inapropiada con su sobrina y luego vio la oportunidad de estar con una chica joven que parecía aún más joven, pero pronto sería legal. No me sorprendería. La única forma en que podía llegar a mí era a través de mi hermana, así que la engañó con su enfermizo plan. Es muy perturbador saber que era un ministro de jóvenes en una posición de confianza y alrededor de muchos niños. No tengo idea de dónde está el desgraciado ahora, pero realmente espero que esté tras las rejas vistiendo un mono. Tenía unos 10 años, viviendo fuera de Cincinnati, Ohio. Acababa de pasar el Día de Acción de Gracias, y ese año el clima era parcialmente frío. No puedo recordar por qué mi madre y mi hermano mayor no estaban en casa en ese momento, pero mi padre, un barbero en la ciudad, estaba arriba preparándose para trabajar. Acababa de instalar un nuevo tablero de dardos que recibí como un regalo de Navidad anticipado de familiares lejanos en el Día de Acción de Gracias a principios de la semana, cuando escuché un portazo de coche y los neumáticos quemarse bastante fuerte. Corriendo hacia la puerta para mirar afuera, mi visión de la intersección está bloqueada por un árbol. Mi padre escucha mis pasos apresurados y grita desde arriba: «Es solo ese chico de la calle. Está a punto de comprar neumáticos nuevos, así que está quemando los viejos». Vuelvo a lanzar dardos. Y solo unos momentos después, mientras mi cerebro de 10 años está razonando la lógica que mi padre ha gritado, pienso para mí mismo: ¿por qué golpeó la puerta? Mientras me aferro a este pensamiento, escucho el sonido de los vidrios chocando entre sí. Se vuelve más fuerte y tiene ritmo como golpear una bolsa de canicas como tambor. Desde lo que solo puedo explicar como intuición, este sonido aparentemente inofensivo me aterroriza absolutamente. Una última pausa y luego me encuentra al otro lado de mi puerta. Estoy paralizado de miedo mientras un hombre comienza a golpear la puerta. Estoy a solo unos metros y en un ángulo que no puedo ver claramente. Grito a todo pulmón pidiendo a mi padre y lo escucho correr escaleras abajo mientras mi ridículo yo está en piloto automático abriendo la puerta principal por alguna extraña razón. Y mi padre aterriza directamente detrás de mí, habiendo saltado la última escalera debido a mi grito desgarrador. La puerta abierta de par en par revela a un joven completamente desnudo, golpeado, ensangrentado, con cinta en la boca y atado de pies a cabeza con luces de Navidad antiguas. Cae en nuestro umbral y mi padre inmediatamente cierra la puerta y la cierra con llave. Mi miedo ha desaparecido por completo. El hombre está llorando, hablando a través de la cinta atada en posición fetal en nuestro suelo. Me agacho y quito la cinta y mientras lo hago, mi padre me agarra y me lanza hacia la escalera diciéndome que llame al 91. Ahora corro hacia el teléfono de arriba. Marco 91. Y estoy dando todos los detalles y hechos que puedo pensar que necesitan saber mientras estoy volviendo a bajar las escaleras. Mi padre ha lanzado un abrigo muy viejo de color guisante de la marina al hombre y está quitando con cuidado la cinta adhesiva de su boca. Nunca olvidaré la mirada en los ojos del hombre llenos de lágrimas, respirando pesadamente, mientras finalmente se calma por primera vez en mucho tiempo cuando la cinta se quita. Estalla en un llanto aullante de pleno derecho. El tipo de llanto que viene del alma. Mi padre se aparta. Lloró así todavía atado con el abrigo de guisante, cubriéndolo hasta que llegaron los policías. 10 minutos después, incluso ellos no podían desatarlo. Debía tener 100 pies de luces de Navidad vintage, atando sus manos juntas y luego su cintura hasta sus pies.
y de nuevo hacia arriba escuché a un oficial decir que debía haber estado atado así durante un tiempo, ya que el cordón más pequeño estaba incrustado en su piel. Un oficial, hablando con mi padre, me señaló y me dijo que entrara en la casa. Subieron al porche, justo lo suficiente para que yo pudiera escuchar su conversación detrás de la puerta. El hombre de 32 años se había detenido al costado de la carretera para ayudar a un automovilista varado, alguien que él pensaba que estaba solo, pero tenía un cómplice escondido cerca. Cuando este buen samaritano ofreció ayuda para cambiar el neumático pinchado, fue golpeado en la cabeza y metido en el maletero del coche. Los dos hombres lo llevaron a un edificio abandonado y primero lo ataron con una cuerda. Lo golpearon y agredieron sexualmente en repetidas ocasiones. Durante 3 días hasta que escapó, solo para ser capturado en la carretera y esta vez atado con luces de Navidad. Esto continuó durante semanas. Aparentemente, ¿cuánto tiempo? Aún no estoy seguro, ya que nunca obtuvimos el nombre del hombre y nunca se informó en las noticias. Mi padre informó a la estación de policía unos días después, pero nadie le diría nada. Recuerdo que las marcas de los neumáticos en nuestra intersección permanecieron allí durante lo que parecieron años. Te cuento esta historia esta noche, ya que recientemente comencé a escuchar historias en YouTube que me impulsaron a compartir la mía. No he hablado de esto en años, tengo 31 ahora y cada año alrededor del Día de Acción de Gracias pienso en ese hombre y lo extraño que fue. Ahora también me aterroriza el sonido del vidrio chocando entre sí. Tenía 5 años y mi mamá estaba en trabajo de parto con mi hermano menor. Me quedé en la casa de mis abuelos mientras mi madre estaba en el hospital. Compartí la cama queen con mi abuelo, quien dormía profundamente y roncaba. En algún momento tarde en la noche, me despertó la cama temblando bastante fuertemente. Persistió durante 5 minutos y traté de despertar a mi abuelo sacudiéndolo, mientras le llamaba para que se despertara. Finalmente despertó aturdido, pero no tenía idea cuando le pregunté qué estaba pasando. Rápidamente volvió a dormirse. Pero yo estaba asustado y muy despierto. Ahora estaba sentado en la cama, sentado a la luz de la luna difusa, todo estaba quieto y silencioso. Me levanté queriendo mirar el árbol de Navidad. Los árboles de Navidad siempre me brindaban consuelo, y eso es lo que anhelaba después de tal susto. Desde el pie de la cama se podía mirar fuera de la habitación, ya que la puerta estaba abierta, a través del corto pasillo y hacia la sala del tribunal y una ventana grande, quizás a 25 o 30 pies de distancia. Tenían un árbol de Navidad de aluminio de mediados de siglo frente a esa ventana, no porque lo retro sea genial, sino porque literalmente era el mismo árbol que habían estado usando desde los años 50. Mientras miraba hacia el árbol con luces a las 3 de la mañana. Estaba allí con algunos regalos en silencio. Solo la luz azulada de la calle llenaba suavemente la habitación. Pero ahora algo era distinto. Sentados junto al árbol de aluminio había un par de enormes Doberman negros mirándome fijamente en silencio. Lo extraño es que no tenían pantalones. Salté de nuevo a la cama, me cubrí con las sábanas y finalmente me quedé dormido. Y me desperté con el sol de la mañana haciendo que el árbol de aluminio brillara cálidamente. De vez en cuando pienso en lo que pasó esa noche. Es el primer encuentro paranormal que he tenido. Y en ese punto de mi vida no creo que tuviera un concepto de fantasmas o lo paranormal. Simplemente era un niño de 5 años con una comprensión limitada del mundo y una imaginación ilimitada. ¿Había algo paranormal sacudiendo esa cama y presentando esos enormes perros? Durante las últimas vacaciones había pasado bastante tiempo en la casa de mis abuelos. Mi abuela y yo nos distanciamos hace unos años, pero nos volvimos muy cercanos el año pasado. Siempre decoraba la casa con cosas de Navidad,
pero el año pasado no pudo debido a problemas de salud y dolencias, así que me ofrecí a pasar una buena semana colocando cada adorno y ornamento que tenía. Me gustaría decir aquí que mi abuela y su madre eran muy cercanas. Pasaban horas, días y semanas preparando la Navidad para mi familia, y era algo muy especial que compartían. Casi todos los artículos de Navidad de mi abuela son hechos a mano. Dicho esto, mi abuela pasó mucho tiempo contándome sobre su madre. Nunca realmente llegué a conocerla debido a una disputa familiar, pero parecía realmente encantadora. A veces mi abuela decía que pensaba que su madre vendría a visitar a veces porque olía a comida en la cocina cuando no había nadie allí. A veces olor a cigarrillo que su madre había fumado, cuando no había nadie más que ella en casa y mis abuelos no fumaban. Me pareció muy interesante y entrañable, pero no estoy seguro de que le dé demasiada importancia. Un día después de poner los últimos adornos en el árbol, me eché hacia atrás para admirar las luces y los adornos. Todos fueron hechos a mano por mi abuela y su madre, y de repente sentí una brisa fresca en mi cuello. Iba a sonar raro, pero sentí una presencia a mi lado. En mi mente vi a mi bisabuela de pie a mi lado. Me quedé congelado, algo desconcertado. Vi exactamente lo que ella llevaba puesto, un suéter rosa. Ella también miraba el árbol. Honestamente sentí como si estuviera parado allí congelado durante mucho tiempo. Cuando comencé a oler algo, aunque tal vez conocía a mi bisabuela 3 veces en toda mi vida, de alguna manera supe que era el olor de su perfume. Realmente comencé a asustarme aquí, principalmente de emoción. Pensé que me estaba volviendo loco. Tenía que buscar a mi abuela para que ella también pudiera experimentar esto. Sabía lo que esto significaba para ella, así que corrí lo más rápido que pude hacia el garaje para buscar a mi abuela. Estaba corriendo y saltando sobre cajas y tinas de decoraciones navideñas, lo cual estoy bastante seguro de que se veía raro. Hallé a mi abuela en el fondo del garaje sacando más decoraciones. Sin aliento dije: abuela, ven rápido, tienes que ver esto. Así que ella y yo encontramos nuestro camino de regreso al árbol de Navidad y dije: ¿hueles algo? Se detuvo un momento y miró hacia abajo pensativo. Después de un segundo, me miró con lágrimas en los ojos. Es el perfume de mi madre. Tuvo que sentarse y pasó el día llorando y contándome historias sobre su madre. Me contó que cada año para Navidad, antes de que su padre muriera, él le compraba a su madre una botella muy pequeña pero costosa de perfume. Cada año, de alguna manera, lograba que le durara hasta el siguiente año. Esto continuó hasta que su padre falleció. Nunca había visto a mi abuela llorar así antes. Era un tipo de llanto feliz pero triste al mismo tiempo. Lágrimas melancólicas de tiempos pasados. Lentamente pero con seguridad, el perfume se había esparcido por toda la casa, persistiendo en la sala donde aún estábamos sentados, hasta que finalmente se desvaneció por completo. Casi creo que era la presencia de su madre consolándola mientras estaba triste. Mentiría si dijera que esta situación no me ha afectado también. Esa noche me acosté en la cama pensando en los eventos del día. Finalmente me quedé dormido, pero me desperté asustado. Podía sentir que algo estaba en mi habitación y me estaba asustando mucho. Inmediatamente comencé a rezar una y otra vez. No soy súper religioso, pero estaba pidiendo a Dios que se deshiciera de todas las cosas malas en mi habitación, fantasmas, espíritus o lo que sea. No parecía funcionar. Todavía me sentía asustado, así que oré para que Él eliminara todos los espíritus de mi habitación para que pudiera dormir, buenos o malos. Me quedé allí congelado, apenas respirando debido al miedo. De repente sentí una mano tocar mi pie. Aplanó la manta y todo. Mis ojos se abrieron de golpe y mi ansiedad se disparó. Pero después de esto me sentí algo en paz. Era casi como si alguien estuviera abandonando la habitación. Y me dio una palmada al salir. Siempre me preguntaré si era mi bisabuela.
Esto ocurrió alrededor de la época de Navidad cuando tenía unos 7 años. Estaba buscando a mi papá para pedirle algo, así que naturalmente fui directo a la habitación de mis padres. Tengo una familia enorme, 8 en total, 5 hermanos, yo y mis padres, y vivíamos en una casa pequeña antes de ir a la habitación de mis padres. Vi a mis hermanos en la sala y también en el patio delantero, y mi mamá estaba en la cocina, así que asumí que mi papá debía estar en la habitación. Caminé por el pasillo hasta su habitación, y la puerta estaba completamente abierta. No había nada extraño aquí, pero luego escuché algo revolviendo en el armario. Está tratando de esconder los regalos para Navidad, pensé. Mis padres siempre esconden nuestros regalos de Navidad en el armario antes de montar el árbol, así que camino hacia la puerta del armario, pero aún no puedo ver dentro, y los ruidos de revoloteo comienzan a volverse más intensos, como si la ropa se estuviera tirando al suelo. Hablo y digo, papá, no obtengo respuesta. Repito, oye, papá, luego escucho la voz más cínica y desconocida que jamás he encontrado decir que, si te imaginaras a un demonio hablándote, así es como sonaba. Es la única forma en que puedo describir cómo sonaba esta voz. Me asustó fuera de mi mente porque sabía que mi papá no sonaba así. Así que corrí al frente de la casa, veo a mis hermanos todavía jugando en la sala. Y afuera mi mamá todavía está en la cocina. Y luego mi papá entra desde el garaje. Todavía no tengo idea de quién o qué me respondió desde el armario de mis padres. Era la víspera de Navidad. Y yo era un estudiante de primer año en la preparatoria. Mi familia había estado separada durante algún tiempo, así que normalmente nos turnábamos el día de Navidad y la víspera de Navidad cada año. Y este año había llegado a casa temprano de la fiesta de Navidad de mis abuelos, mientras todos los demás estaban en casa de mi tía y tío celebrando en otra fiesta cuando me dejaron. Mis primos se ofrecieron a quedarse conmigo durante unas horas, pero rechacé. Pensé que podría ver algunos de mis nuevos DVDs y tener un poco de tiempo a solas en la casa, lo cual es una rareza. Había notado un coche desconocido aparcado en la calle, pero no le di importancia considerando que era la víspera de Navidad y probablemente eran parientes de algún vecino o algo así. Después de entrar y cerrar la puerta con llave, agarré bocadillos y comencé a instalarme. Yo no había estado en casa más de 15 minutos cuando hubo un golpe en la puerta. Desbloqueé la puerta y la abrí un poco para ver a un hombre parado allí, cabello oscuro, gafas ligeramente a la derecha y vestido de manera informal. No parecía representar mucha amenaza, pero mi estómago se hundió y me preguntaba sobre el auto. ¿Está Tevonto ya a la venta? Le dije que no lo creía. ¿Hay alguien aquí con quien pueda hablar al respecto? Dije, y bastante estúpidamente, no, puedes volver en otro momento, y cerré la puerta y cerré la cerradura lo más rápido que pude. Él alcanzó el mango inmediatamente y comenzó a golpear la puerta. Escuché una serie de blasfemias y el golpeo se detuvo. Aterrado, me arrastraba por el suelo hasta el teléfono, esperando que él no pudiera verme a través de una de las ventanas. Luego escuché los ruidos. Nuestra casa tenía una puerta de garaje abierta y conducía a la lavandería donde la cerradura de la puerta estaba rota, y nadie se había molestado en arreglarlo. Justo entonces escuché a un hombre gritar y vi al hombre a través de la ventana correr hacia su auto y alejarse. Mi tío lo había alcanzado justo a tiempo y asustó al hombre. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera llegado a casa a tiempo? Lamentablemente no conseguimos la placa del auto y nunca pasó nada al respecto, pero nunca estaré solo en casa durante unas vacaciones. Nuevamente. Esta historia sucedió a inicios de diciembre de 2018 durante las vacaciones de Navidad, cuando regresé de la universidad y me quedé con mis padres.
Vivo en el segundo piso, justo sobre las puertas corredizas traseras. Es una puerta bastante pesada, así que cada vez que alguien la abre o la cierra, puedo escucharlo. Nuestra casa fue construida en 1940, así que cruje mucho y el sonido viaja a través de las paredes bastante fácilmente. Vivimos en una zona relativamente segura de la ciudad. Las personas más extrañas que hemos tenido son los vendedores de revistas. E incluso ellos dejaron de venir hace unos años. Nunca hemos estado cerca de un robo. Admito que tenía el mal hábito de fumar marihuana por la ventana de mi cuarto cuando mis padres ya dormían. Casi todas las noches a medianoche dejaba mi ventana abierta entre media hora y 2 horas. Dependía de lo cansado que estaba, de lo frío que hacía, así como de otras cosas. La dejaba abierta para ventilar la habitación mientras veía Netflix o escuchaba música. Siempre escuchaba lo que estaba viendo a través de un auricular. De esta manera tenía un oído libre para escuchar si alguien se levantaba y comenzaba a caminar en el pasillo. Esa noche había pasado por mi rutina y estaba acostado en la cama viendo YouTube, cuando la alarma de nuestra casa se activó. Era una alarma estridente como el infierno, así que toda la casa estaba despierta y lista para actuar. Mi principal preocupación, que reconozco es ridícula, no era que alguien entrara a nuestra casa, sino que mis padres pudieran oler el residual aroma a marihuana en mi habitación. Mi papá asomó la cabeza por mi puerta para asegurarse de dónde estaba antes de inspeccionar la planta baja y apagar la alarma. Cuando supo que estaba bien, me pidió que fuera a su habitación con mi mamá. No creo que se haya dado cuenta de que la ventana de mi habitación estaba abierta. Después de revisar la planta baja, hizo una inspección del frente y el patio trasero para asegurarse de que nadie se escondía en las sombras. Es bastante paranoico con respecto a la mayoría de las cosas, pero honestamente aprecié su meticulosidad. Volvió a subir, nos dijo que no encontró nada y todos volvimos a la cama. Regresé a mi habitación y debatí si debía cerrar o no mi ventana. Estúpidamente decidí no hacerlo. Creí que mi papá barrió el patio, así que estaba bien. Además, mis padres estaban despiertos y probablemente me asustaría si escucharan mi ventana cerrándose. Decidí esperar un poco y dejar que estuvieran un poco menos conscientes antes de hacer cualquier ruido relacionado con la ventana unos 15 minutos después. Justo cuando estaba a punto de levantarme y cerrar mi ventana, la alarma vuelve a sonar. Mi papá se apresura a bajar las escaleras para apagarla justo cuando cierro mi ventana y vuelvo a poner ambos cerrojos en su lugar. Pasaron unos minutos y mi papá viene a tocar mi puerta. La abro y él me dice, oye, creo que es solo el viento. No te preocupes por la alarma. Había sido una noche muy ventosa y la puerta tenía un poco de holgura en su mecanismo de cierre, es decir, el cerrojo se sentía tras recorrer media pulgada. Así que decidimos descartarlo por el momento. A la mañana siguiente mi papá revisa los sistemas de alarma en su teléfono. Para nuestro horror, mostró que la puerta se abrió y cerró 14 veces antes de que se activara la alarma. Como dije, es una puerta pesada. Hemos tenido noches más ventosas y nunca se ha activado la alarma, o visto que el sensor se abrió y cerró 14 veces. Mi papá le estaba contando a nuestro vecino sobre lo que sucedió la noche anterior, tratando de averiguar si realmente había sido el viento. Nuestro vecino nos dijo que de hecho había captado a alguien entrando brevemente a su patio trasero en su cámara de seguridad. Nos dijo que seguramente se asustó al ver la cámara y fue a nuestra casa. Solo imaginar a quien fuera que estuviera parado en nuestra puerta trasera, justo debajo de mi ventana abierta, activando la alarma, escondiéndose en algún lugar. Imaginar a alguien parado en nuestra puerta trasera, bajo mi ventana abierta, activando la alarma y viendo a mi papá inspeccionar el patio, mientras yo dormía sin saber, fue suficiente para que dejara de fumar en la noche. Después ocurrieron varios eventos extraños. La siguiente medianoche, una mujer tocó el timbre y le devolvió a mi papá su billetera, que él ni siquiera sabía que había perdido. Unas noches antes, la alarma se activó de nuevo en la puerta trasera, y luego, en la víspera de Navidad,
estaba solo en casa, mientras mi familia estaba en el servicio de iglesia de medianoche, y la alarma se activó 2 veces seguidas, en un lapso de tiempo inquietantemente similar. En ese momento yo no me molesté en preguntar qué puerta se había activado. No quería saber. Saqué una lección de vida bastante simple. Cierra tus puertas, cierra tus ventanas y activa la alarma de tu casa, incluso si crees que estás seguro. Hace 2 años, en la víspera de Navidad, un amigo mío murió en un accidente de coche. Su hermana lo llevaba en auto a la casa de su padre, ya que sus padres están divorciados, cuando el coche resbaló en una placa de hielo y fue impactado por otro vehículo de frente. Su hermana estuvo gravemente herida, pero ya se recuperó por completo. Pero él falleció. Esto me arruinó completamente. Y tuve que ir a terapia por un tiempo. Unos 6 meses después comencé a escuchar un ruido como de campanillas de metal cuando me acostaba en la cama por la noche. Pensé que venía de la habitación de mi hermano, que está junto a la mía porque es nadador y tiene muchas medallas en un estante con clavijas. Pensé que de alguna manera su ventilador o algo estaba haciendo que se golpearan entre sí. Fui a su habitación, pero estaban quietas. Ten en cuenta que esto ocurrió a la 1 de la madrugada y él estaba profundamente dormido. Esto siguió por meses, al menos 3 veces por semana y siempre entre la 1 y 3 de la madrugada. Escuchaba un tintineo, entraba a su habitación o revisaba la mía y nunca podía descubrir de dónde venía. Me avergüenza decir que estaba empezando hasta a asustarme. Al final compré salvia y sahumé la casa con ella. Me sentí loco haciéndolo y me da pena admitirlo, pero funcionó totalmente. El sonido de campanas cesó por meses y no regresó. Recientemente le conté esta historia a una amiga muy religiosa y espiritual, y ella me dijo que los buenos espíritus nunca intentarán asustarte. Tal vez era mi amigo fallecido tratando de decirme que estaba bien. Luego me sentí mal por purificar la casa con salvia y por asustarme. Decidí decir algo como: hola, sé que eres tú quien está haciendo sonar la campana y ya no tengo miedo, me encantaría otra señal de ti. Y comenzaron de nuevo. De vez en cuando estoy acostado en la cama a punto de quedarme dormido, escucho unos pocos sonidos aislados de campanas, suaves y suenan como una campana tranquila. Siempre sonrío y me siento en paz y me encanta escucharlo. Los fantasmas y espíritus a menudo se representan como cosas malas y aterradoras, pero no lo siento de esa manera. Honestamente, me ha ayudado mucho a sanar de su pérdida. Sé que sueno como un loco, pero realmente creo que es su espíritu, haciéndome saber que todo está bien. Es Nochebuena 1990 y como tradición, siempre dormía en la habitación de mi hermano, porque la puerta del ático estaba en mi habitación. Me dormí rápido, emocionado por ver lo que Santa me trajo. En medio de la noche, los sonidos de la puerta del armario en la habitación de mi hermano abriéndose me despertaron. Y cuando abrí los ojos, allí estaba un hombre alto vestido con ropa de color oscuro, simplemente pasando junto a mí. Aunque debería haber estado aterrado, no lo estaba y me sentí tranquilo y cómodo como si lo conociera, aunque esta era la única vez que lo había visto. Mientras pasaba por la puerta que salía de la habitación de mi hermano y hacia el rellano de arriba que conectaba nuestras 2 habitaciones y el baño. Me levanté para seguirlo, pero cuando llegué al rellano ya no estaba allí. Miré al baño y a mi habitación, pero no había nada allí. Luego escuché algo por las escaleras, así que miré desde el balcón hacia la sala de estar, bajando las escaleras y estaba oscuro. Pero pude distinguir el hecho de que nuestros regalos de Santa habían sido entregados en el resplandor de las luces de Navidad y pensé que casi me había atrapado Santa. Así que desperté emocionado a mi hermano y como 2 niños normales en Navidad, corrimos escaleras abajo y despertamos emocionados a mi mamá y papá. Pasaron unos días antes de que volviera a recordar lo que me despertó y pasaron años antes de que le contaras a alguien sobre eso.
Un día mi mamá y yo hablábamos de fantasmas cuando le conté la historia de esa Nochebuena de 1990. Mientras le describía al hombre, ella sonrió y me mostró una foto muy antigua en blanco y negro de un hombre junto a un arado saludable. Era el hombre que había visto. Resulta que todos en la familia lo habían visto, pero no me lo habían dicho porque era joven y no querían asustarme. El hombre en la foto era el abuelo de mi mamá y había fallecido antes de que mi hermano o yo naciéramos. Mi primera experiencia con lo paranormal, y era de la familia, explica por qué nunca tuve miedo. Aquí estoy, unos 28 años después, y aún puedo recordar esa noche como si fuera ayer. Mis abuelos tienen una gran casa en Inglaterra debido a que mi abuelo tenía mucho dinero triste. Con dinero triste me refiero a que lo obtuvo de una herencia porque la mayoría de su familia murió cuando él era joven, lo que le permitió jubilarse temprano. Antes de que yo naciera es donde se quedaba la mayoría de mi familia. Mi abuelo, mi abuelastra, 4 tíos, labrador negro y mi mamá. Así que una casa muy ocupada. La casa no era muy vieja cuando mi abuelo la compró. Quizá tenía 20 años y no parecía espeluznante. Parecía muy moderna para una casa inglesa. Por mucho tiempo todo estuvo bien hasta que ocurrió el primer incidente. El primer incidente no asustó. Francamente, podría haber sido una broma hecha por cualquiera de la familia. Comenzó en la habitación más pequeña conocida como la habitación de los niños. Había una cerradura en el exterior de la puerta para evitar que el perro entrara, ya que esta puerta era fácil de abrir para él. Cada vez que un miembro de la familia, sin importar quién, sería encerrado después de que entraran. Esto significaba que no podrían desbloquear la puerta ya que estaban en el interior. La mayoría de las veces gritarían y golpearían la puerta hasta que alguien viniera, pero a veces no habría nadie en casa y la persona en el interior tendría que usar el teléfono fijo para llamar a un familiar cercano para que viniera a pasar a casa y los dejara salir. Ahora mi familia no es muy supersticiosa, especialmente mi abuelo, que no tiene tolerancia para nada, así que todos solían culpar a mi mamá. Sé que solo es su palabra, pero ella prometió a la familia que incluso años después no era ella. Mi mamá no era supersticiosa hasta que durmió en esta pequeña habitación, porque cuando viajó uno de sus hermanos ocupó su cuarto. El segundo incidente ocurrió durante 2 de las noches que durmió en esa habitación. Ella afirmó que una noche se despertó alrededor de la 1 o 2 de la madrugada y vio una figura muy alta junto a la puerta salir de la habitación. Pensó que quizá era su vista, que no se adaptó tras despertar, así que volvió a acostarse y se giró hacia la pared. Luego se volvió de nuevo unos 10 minutos después, viendo la habitación mucho más clara en la oscuridad y la figura todavía estaba allí. Pensó que esta vez era uno de sus hermanos, así que los llamó y se Sham. No hubo respuesta y comenzó a enfadarse y encendió su lámpara. Nada apareció junto a la puerta, así que lentamente apagó su lámpara, un poco conmocionada, y volvió a dormir. La siguiente noche ocurrió lo mismo, pero esa noche estaba menos ansiosa y lo ignoró sin realmente hablar de ello. Pero en la tercera noche, al despertar de nuevo, no había nada. Ninguna figura en la puerta. Pensó que era extraño, pero realmente no lo mencionó hasta después de que nací y vine a pasar unas vacaciones de Navidad. Este fue el tercer incidente. Al ser el más joven de 6, tuve que quedarme en la habitación de los niños. Llegó la víspera de Navidad y me desperté alrededor de la medianoche. Me di la vuelta en la cama y noté una figura al lado de la puerta que me asustó. Me cubrí la cara con el edredón y me quedé allí durante 5 minutos. Cuando era niño era muy supersticioso, escuchaba todos los rumores de fantasmas. Tenía tanto miedo que no salí de la cama ni fui a la puerta. Después de esos 5 minutos decidí enfrentar mis miedos e ir con mamá. Pero cuando saqué la cabeza de las cobijas ya no había nada junto a la puerta. Llegué a la conclusión de que podría ser mi abuelo, así que lo descarté.
Esto ocurrió hasta el día de San Esteban, desde las 12 hasta las 4 de la mañana. Se convirtió en una rutina para mí y nunca pensé en comentarlo con mi mamá hasta este año. Eran las vacaciones de verano y yo estaba pasando las vacaciones en casa, que está a solo 10 minutos de la casa de mi abuelo. Me mudé hace unos 4 años. Decidí visitar a mis primos que estaban todos en casa de mi abuelo. Y cuando llegué, mi primo más joven de 6 años corrió hacia mí y dijo: ¿por qué siempre hay un hombre parado junto a la puerta por la noche? Esto me puso la piel de gallina y luego comencé a hablar con mi mamá al respecto, quien luego habló con mi familia. Todos terminamos teniendo experiencias extrañas en la pequeña habitación, y desde entonces todos la hemos llamado la habitación de los niños traviesos, para asustar a los chicos diciendo que si se portan mal, tendrán que entrar en esa habitación por la noche y haremos que salga el hombre extraño. Digamos que mis primos ahora se comportan bien. Esta historia ocurrió solo la semana pasada antes de Navidad, cuando yo y mis amigos decidimos salir a tomar unas copas. Era una noche habitual, pero más concurrida de lo normal, pero un gran ambiente. Fuimos al bar habitual al que vamos, que ofrece cervezas artesanales especiales que nos encantan. Mientras estábamos ahí, también vi a mi amigo de la universidad, con quien no hablaba hace tiempo, y él platicaba con ellos. Sugirió que fuéramos a este nuevo bar al otro lado de la calle. Terminamos las bebidas y fuimos a este nuevo lugar. Fue increíble. El lugar estaba abarrotado y tenía un gran ambiente acogedor. Logramos conseguir una mesa y cuando ordenamos tuve que usar el baño. Mientras caminaba hacia el baño, pasé a esta chica de cabello negro que me vio y me saludó mientras me miraba. Le devolví el saludo y procedí a ir al baño. Regresé cuando mi amigo de la universidad dijo: tengo que irme. Nos despedimos y terminamos nuestras bebidas y mi otro amigo sugirió que fuéramos a este bar nocturno y nos fuimos. Entrar al lugar estaba más tranquilo de lo normal. Eran principalmente parejas, pero nos quedamos y pedimos bebidas y pasaron unas horas cuando estas 3 chicas entraron y estaban en el bar ordenando. Estaban muy borrachas y ¿quién estaba con ellas? La chica de cabello negro. Me vio, me sonrió y yo le devolví la sonrisa. Unos 10 minutos después se acercó a mi mesa y dijo mi nombre. Solo la miré y miré a mis amigos, quienes también parecían desconcertados. Lo que más me asustó fue lo que dijo después. Me dijo mi dirección, ciudad natal, quién era yo y toda mi familia. Desconcertado, le pregunté. Me conocía a través de una de mis relaciones. Y ella dijo: no, solo te conozco a ti. Nunca la había visto en toda mi vida, solo en el otro bar antes. Comenzó a hablar con mi amigo y luego vi a su otra amiga mirar con horror y se acercó y alejó a la chica de cabello negro de nosotros. Simplemente nos miramos atónitos, confundidos sobre lo que había sucedido. Decidimos salir a la zona de fumadores. Mientras caminábamos hacia la mesa, pasé a esta pequeña mujer rubia que me llamó. Por mi nombre le dije: hola, y perplejo. Miré hacia atrás en la dirección donde estaba y la chica que estaba a su lado dijo que lo llamaste por su nombre. Se fueron rápidamente, pronto nos fuimos. Y nada loco sucedió desde entonces. Casi en todas partes a donde voy la gente siempre se acerca a mí y me habla. Parece que tengo una cara amigable, pero he tenido mis pocas experiencias espeluznantes. Esta historia me desconcertó, más de lo que me ha asustado. ¿Cómo me conocían? Esto me sucedió mientras vivía en Nueva Jersey, hace al menos 6 años. Vivía literalmente a 30 pies de las fronteras de Nueva Jersey y Nueva York. Soy un tipo normal en su mayoría, pero la gente a mi alrededor me dice que solía decir muchas cosas extrañas. Una vez, mientras conducía en una zona boscosa de la zona rural de Nueva York, le dije a mis amigos: me pregunto cuántos cuerpos están enterrados aquí que aún no han sido descubiertos. Sentí que era solo una pregunta, siendo morboso en el mejor de los casos, no una gran manera de hacer que la gente se sienta cómoda, ya que todos me dijeron que me callara, porque todos se pusieron la piel de gallina.
Así que incluso en aquel entonces, mucha gente sabía que yo estaba más sintonizado con el lado inferior del mundo. Afortunadamente, creo que mi habilidad empezó a desvanecerse. Al crecer, la naturaleza misteriosa de nuestro mundo se mezcló con el mundo natural que percibimos. Pero una vez, por un breve momento, me hizo cuestionar la realidad en su totalidad. Cuando tenía un amigo que era una persona muy cariñosa, cada vez que llegaban las vacaciones como un reloj, él me invitaba amablemente a la casa de su familia para cenas y eventos por igual. Pero esta víspera de Navidad se sintió un poco diferente. Como si tuviera un propósito para estar allí, algo o alguien me incitó a estar allí esa noche. En ese momento vivía solo, con mi madre en California y mi hermana en Ohio. Era bueno recibir llamadas de ellas durante las vacaciones. En aquel entonces sentía que estaba viviendo mi vida como quería. Después de volver del trabajo a mi pequeña habitación que alquilaba a esta señora y su hijo, comencé a relajarme después del día ordinario y bebí algunas cervezas mientras veía Netflix. El tiempo comenzó a desvanecerse lentamente y estaba mirando sin pensar la pantalla de la computadora cuando recibí un mensaje de texto de mi amigo, Kevin. Kevin vivía con su mamá y hermana en el pueblo vecino. Me preguntó si quería ir a cenar en Nochebuena, y como solo tenía comida empaquetada a mano, dije que sí. Sin embargo, pensé que el momento era un poco extraño. Dijo que vendría alrededor de las 9:30 y mi familia siempre comía más temprano en la noche. Pero lo ignoré y decidí irme. Salí de mi casa a las 9:15 y poco después conduje hasta su casa. Tarareé una pequeña melodía navideña que sonaba en la radio del coche y no mucho después estacioné mi coche frente a su casa. Me sentía mal simplemente entrando a la casa de alguien, así que agarré el poco vino que guardaba en mi armario como un regalo para su mamá. Era mi botella favorita de Cabernet Sauvignon de mi estado natal. La mamá de Kevin me recibió en la puerta y me dio un gran abrazo. Aunque era de baja estatura, siempre tenía presencia. Su cercanía te hacía sentir seguro y cálido. La casa de Kevin tenía un plano de piso extraño. Cuando entras por la puerta principal, estás entrando a una escalera en espiral y un corredor. A la izquierda estaba el espacio de vida inferior y la sala de almacenamiento y la puerta al garaje. A la derecha tienes la escalera hacia el espacio de vida principal con una cálida chimenea y cocina. Puede sonar extraño, pero cuando entras por la puerta principal, siempre escucharías un gruñido o gemido bajo hacia la izquierda. Kevin tenía un perro que no era muy amigable con los invitados, y cuando sentía sonar a alguien más que no fuera su familia, siempre se acostaba en el sofá que estaba en la sala de almacenamiento. Pensé para mí mismo, bueno, feliz Navidad para ti también, viejo perro gruñón. Siempre esperé que eventualmente se acostumbrara a mí, pero supongo que simplemente no estaba en los planes después de todo. Todos fuimos al área principal o la cocina por una bebida caliente. Su mamá estaba sirviendo cerveza o chocolate caliente y estoy seguro de que tomé ambos. Ahora la cena no se servía en la casa de Kevin, porque cada festivo caminaban por la calle e iban a la casa de su tía o anteriormente a la casa de su abuelo al principio de la calle. Kevin tenía un primo menor llamado Zeke, y para ser bastante honesto no tengo la menor idea de cuál era su nombre real, simplemente lo llamábamos así. No es que realmente me importara, claro. La mamá de Zeke era una santa, pero su papá era un abusador. No levantaba la mano contra su esposa, pero la abusaba verbalmente desde el nacimiento de su hijo. Zeke gradualmente comenzó a imitar a su padre y también insultaba a los pitos a su madre, lo cual me enfurecía sin fin. Kevin y yo solíamos burlarnos en su nombre como una broma o una pequeña representación de él por deshonrar a su madre. La mamá de Zeke era excelente cocinera y ganaba mucho como contadora en una gran empresa. Siento que su esposo siempre estuvo celoso de eso, ese desagradable gordo de hombre. Así que su comida era increíblemente satisfactoria y ella cuidaba de mí como si fuera mi propia tía.
De todos modos, después de la cena, la mamá de Zeke y la familia de Kevin regresaron a la casa de Kevin para un refresco caliente. Pensé que era solo un refresco caliente, pero algo curioso estaba por suceder. En la casa ya eran casi las 11:30 y comencé a pensar que era hora de regresar, pero Kevin realmente me dijo que podía quedarme un poco más. En ese momento pensé, ¿por qué no? No es como si alguien me estuviera esperando en mi habitación. Tras beber refrescos calientes, nos sentamos en el área de vida superior. Estaba la mamá de Kevin, la hermana de Kevin y su amiga. El tío de Kevin, no el tipo gordo, y otro primo de Kevin. En un círculo perfecto. Parecía planeado. Antes del hecho, la mamá de Kevin me contó que en la víspera de Navidad, todos se sentaban juntos para recordar a sus seres queridos fallecidos y esperaban que sus espíritus los acompañaran esa noche. Ella básicamente me dijo que realmente nunca sucede nada, pero sienten la calidez en el aire y desean un feliz año nuevo. Ahora, esto habría estado bien, pero entre ellos había un conducto hacia el otro lado. Sí, tenían una razón específica por la que me pidieron que viniera a cenar. Siempre estoy agradecido por su cuidado mientras vivía solo en aquellos días, pero esa noche fue algo completamente diferente. Estaba a punto de descubrir exactamente qué de una manera inimaginable. Mientras el reloj avanzaba, empecé a sentirme mareado, como si algo en el aire estuviera cambiando. No exactamente malo, pero tampoco realmente santo. Escuché a alguien aclarando la garganta entre la hermana de Kevin y yo. Claramente no había nadie sentado allí, pero para mí podía escuchar a esta persona. Sonaba como si estuviera intentando toser, pero no salía nada, o quizás estaba aclarando su garganta. Le dije a la mamá de Kevin que había alguien a mi lado que estaba haciendo eso, y sus ojos se ensancharon por un segundo, y dijo que la tía Ruth estaba aquí con nosotros. Le pregunté a Kevin quién era la tía Ruth, y él comenzó a contarme que tenía una tía abuela que murió hace al menos una década de cáncer de garganta. Ella tenía uno de estos agujeros en su garganta solo para poder respirar. Creo que se llama estoma. Y comencé a sudar en mis palmas justo cuando terminó de contarme la historia. Todos sonaban extasiados excepto yo. Solo sentía temor. De reojo vi una sombra pequeña deslizándose desde la habitación de la mamá de Kevin. Empecé a suspirar constantemente y le dije a Kevin que estaba contento de ver a su otro perro, Barney. Siempre tuve una relación de amor-odio con Barney porque, desafortunadamente, mientras intentaba acariciarle la cabeza, accidentalmente le pinché en el ojo una vez. Pero Kevin se sentó a mi lado rígidamente, pareciendo como si estuviera en shock, y me dijo que no podía ser. De repente comencé a sentir otro golpe de temor en mi estómago, cuando Kevin me dijo que Barney había fallecido en el verano. Dije que no podía ser porque acababa de ver su sombra mientras corría hacia su mamá. Luego Kevin informó desenfrenadamente a todos sobre lo que acababa de ver. Comenzaron a exclamar que era increíble o dijeron que se sentían bendecidos de tener a su perro en casa una última vez. Me senté en mi silla, empecé a sentirme enfermo, temblando e intentando procesar lo que pasaba. Esa sensación de enfermedad solo duró un segundo. De repente, de la nada, en mi campo de visión, el único lugar entre Kevin y su mamá comenzó a brillar. Era tan brillante que no podía distinguir lo que era, pero sentí una sensación muy cálida y parecía que alguien estaba sentado allí. Toda la habitación se envolvió en este cálido resplandor y me hizo sentir relajado, a pesar de que algo increíble me estaba sucediendo esa noche. Sentí que San Nicolás o el Espíritu Santo estaban frente a mí, pero este ser empezó a hablar por mí. Me pidió que le dijera a la familia de Kevin que todo estaría bien y que el año siguiente no tendría más que buenas noticias. Le dije a Kevin exactamente lo que estaba sintiendo, viendo y hablando. La mamá de Kevin comenzó a sollozar y llorar por el abuelo de Kevin, quien era el pilar de la familia. Ahora el extraño encuentro no había terminado. Al ver que esta luz comenzaba a extender su luz a la mamá de Zeke, me pidió que le dijera que las cosas solo mejorarán a partir de aquí
y que no debería tener miedo de la oscuridad que persiste en su hogar. Cuando comencé a decirle exactamente esas palabras, la mamá de Kevin y la mamá de Zeke comenzaron a sollozar juntas abierta y ruidosamente. Antes de que esta presencia desapareciera, como apareció, me mostró su forma. El ser de luz tenía un contorno claro de un hombre mayor en uniforme militar. Me agradeció en mi mente y también me dijo que le dijera a Kevin que estaba orgulloso de él por seguir sus pasos. Kevin, después de escuchar lo que repetí de este ser, sostuvo su rostro con sus manos y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Luego se fue. En mi cabeza todo esto solo duró unos momentos, pero cuando revisé la hora habían pasado casi 3 horas. Me levanté de mi silla a las 2:30 antes de mediodía. Todos los miembros de la familia me dieron abrazos o palmadas en la espalda, pero para mí no fue exactamente algo fácil de tragar. Era algo asombroso o aterrador. Realmente no puedo entenderlo. ¿Debería sentir que me usaron o fui un guardián hacia el otro lado? Solo tenía una pregunta más que quedó sin decir. ¿A qué se refería con la oscuridad? ¿Qué persiste en la casa de Zeke? ¿Quién se sentó en la silla esa noche? ¿Y la sombra? ¿Los perros tienen alma o espíritu? Puedo decirte que fue la primera y última vez que pasé el tiempo con la familia de Kevin en la Nochebuena. Creo que me introdujeron en una sesión espiritista sin reconocer el daño que podría resultar de ello. Todavía no estoy 100% seguro de si debería estar contento de haber sido de ayuda. Es realmente extraño ver algo que otros no pueden percibir. También siento que la noche podría haberse desarrollado de una manera muy diferente, así como una puerta que no estoy listo para cruzar o soportar. Esto fue hace aproximadamente una década y algo de cambio. Estaba en 6º grado y estaba solo en casa debido a las vacaciones de Navidad y a los padres divorciados. Vivía en uno de los pueblos más grandes de Alaska, en un barrio de clase media. Las casas estaban bastante separadas, con entradas muy largas en cada una, pero los vecinos de al lado nos conocían lo suficiente como para saber si algo no parecía correcto. Eran alrededor de las 4 de la tarde, creo, y mi mamá había salido temprano a trabajar, pero se detuvo para comprar algunas provisiones, una especie de regalo en sí mismo para no ir de compras. Aún no había superado mis problemas de espalda y no podía soportar caminar durante más de una hora. Estaba en mi habitación viendo La Vuelta al Mundo en 80 días con Jackie Chan cuando escuché un golpe en la puerta. No respondí pensando que quien fuera que fuera simplemente estaría preguntando por mi mamá y papá acerca de los paneles solares o algo así. Pero cuando escuché que se volvía más y más fuerte y alrededor de la tercera vez que se intensificó, comencé a asustarme. Siempre me dijeron que llamara a la policía si veía algo sospechoso, pero creo que estaba demasiado aterrado en ese momento. Estando en pijama y disfrutando de mi película favorita en ese momento, simplemente no me apetecía, así que sin saber qué hacer mientras 2 tipos literalmente golpeaban la puerta, llamé a mi mamá y le cuento lo que está pasando y ella dice que probablemente solo sean mormones. Para ustedes eso podría ser algo normal, pero yo vivo en Alaska y ni siquiera sé qué es un mormón y que no me preocupe. Le dije que el ruido se hacía cada vez más fuerte y pensé que podrían derribar la puerta. Todavía era bastante grande y gruesa, vidrio manchado a la altura del pecho, pero ella me dijo que me calmara. Pero entonces ella lo escuchó. Esto solo ocurrió en aproximadamente 1 minuto, pero cada 10 segundos o así, el golpe se hacía más fuerte. Esto es cuando ella comenzó a asustarse. Me pidió quedarme en mi habitación con la puerta cerrada y sin hacer ruido mientras llamaba a la policía. Así que colgamos. Mientras espero que mi papá conteste, busco cualquier cosa en mi habitación. Agarré un bate de tibol y me senté en mi cama asustado. Y no tenía una ventana que daba al frente de la casa, solo al costado. Finalmente mi papá responde y le cuento lo que está pasando y que mamá está llamando a la policía en este momento. Legalmente no se le permitía estar en la propiedad, pero es muy protector.
Vivía cerca de la estación de policía y corrió hacia mí. Mientras espero y espero a que llegue la policía o mi mamá, decido asomar la cabeza. Por cómo estaba la casa podía vigilar desde mi puerta y ver el patio trasero. Y sin caminar más de 2 pasos, podía asomarme desde la esquina y ver a través de la ventana panorámica de la sala de estar. Vi que habían retrocedido su coche casi hasta la puerta del garaje. Podía ver por la puerta a 2 hombres golpeándola constantemente. Me quedé allí y vi al primer tipo enviar al otro por detrás y vi su cara mientras caminaba alrededor de la casa. Me escondí antes de que me viera y esperé. Me di cuenta después de sus acciones. El de atrás intentó abrir nuestras puertas corredizas del balcón. Por suerte no solo estaba cerrada con llave, también tenía un pedazo de madera. Así que incluso si lograban forzar la cerradura, no podían abrirlo más de 1 pulgada. Empezó a intentar romperlo. Y luego mi mamá me llamó de vuelta llorando y queriendo saber si estaba bien. Fue detenida en la gasolinera de la tienda y dijo que la policía estaría allí lo más pronto posible y que ella estaba en camino en ese momento. Tras 1 minuto intentando abrir ambas puertas, se reagruparon en la delantera. Y realmente estaba cansado de que me hicieran sentir miedo. Salí de mi cuarto hacia la puerta principal, gritándoles en camisetas sin mangas y shorts con un bate. No me oyeron hasta que llegué hasta la puerta y los asusté. Corrieron hacia su coche para escapar, y solo cuando entraron en el coche abrí la puerta para seguir gritándoles. Olvidé lo que estaba gritando, pero se marcharon en el coche. Mi mamá llegó a casa unos minutos después y me abrazó hasta que llegó mi papá y salí a su camioneta y le mostré que estaba bien y le conté cómo los había asustado. Me abrazó, me besó y se fue antes de que él y mi mamá discutieran por su presencia. Afortunadamente a ella no le importó en absoluto y siguió hablándome sobre los hombres hasta que llegaron los policías media hora después. No parecía interesado en hablar conmigo hasta que le dije que fácilmente podría describirle el rostro del tipo en la puerta principal y un poco del otro tipo también. Dijo que sospechaba que eran un grupo que había estado robando en las últimas 2 semanas, robando regalos de Navidad y otras cosas. Fueron hallados semanas después, y se les relacionó con más de 10 robos. La misma noche que intentaron entrar, invité a mi mejor amigo y nos quedamos despiertos toda la noche con mi bate y el suyo. El día de Navidad del 2016 participé en un intercambio de regalos con mi mamá y la familia de su novio. Para hacer la historia corta, terminé consiguiendo esta bastante buena botella de whisky con sabor a vainilla. Me gustaría agregar que esto ocurrió en el norte del país de Alberta, donde es bastante aislado y frío en esta época del año. Y cuando digo frío, me refiero a muy frío. Ahora la verdadera historia. Así que hacia el final del día decidí ir a encender un fuego y probar mi nuevo whisky en nuestro refugio justo al final de la carretera. Estuve allí pasando el rato durante aproximadamente 1 hora por mi cuenta, y todo era normal como siempre. Es oscuro y estrellado por la noche. Apenas hay una brisa en el bosque, y está tranquilo con la excepción del ocasional vehículo que pasa por la autopista justo al lado de esta área. Finalmente decido abrir el licor y mezclarme un whisky con cola. Mientras saboreo mi bebida, las llamas del fuego disminuyen ya que la mayoría de la madera se había quemado. Así que añado un par de troncos y comienzo a soplar las brasas para avivar las llamas. Mientras soplo, escucho este golpe fuerte y percusivo. No un crujido, no un estallido, sino un golpe, madera contra madera. No hay duda al respecto. Estimo que el sonido está aproximadamente a 20 yardas. Fue cristalino y fuerte. Mi corazón está latiendo a 1.000.000 de millas por hora. Mi agarre se aprieta alrededor de mi pala de utilidad, la única protección que tengo. Y permanezco lo más quieto posible con mi cabeza mirando hacia la oscuridad del bosque donde escuché el golpe. No tengo ninguna linterna para iluminar el área aparte de la luz de mi iPhone, que era inútil. Espero a que quien sea o lo que sea haga un movimiento.
Estoy convencido de que de alguna manera alguien se detuvo en la carretera y se acercó a mí. Sin que me diera cuenta, intentaba jugar conmigo. Debería agregar que mi ciudad es bastante dura. Aquí sucede mucha actividad criminal. Hurto, robos, tiroteos ocasionales, ya que hay una cantidad decente de gente loca aquí. Así que mientras espero a quien sea o lo que sea para hacer un movimiento, considero gritar ¿quién está ahí? Sin embargo, resisto ese impulso ya que estaba tan emocionado que si alguien iba a responder a mi llamado. Estaba seguro de que cargaría y lastimaría seriamente a la persona por miedo. Así que me siento en silencio durante unos minutos y escucho. Después de unos 2 minutos sin escuchar nada, decido empacar. Muy suave y lentamente recojo mi taza, botella de whisky y basura en mi mochila y me dirijo al cuadrilátero mientras escucho y observo esa misma área. El cuadrilátero estaba a unos 5 metros frente a mí, en dirección al golpe. Al encender mi cuadrilátero, las luces brillan hacia allá. Echo un vistazo rápido al bosque delante de mí para ver si puedo notar algo. Pero no hay nada. Así que salgo de allí a toda prisa, aparco el quad en el garaje y me dirijo a la cama. Me levanto al día siguiente y vuelvo a salir a buscar huellas, ya que había nevado el día de Navidad. Una fresca capa de nieve de 1 a 2 pulgadas cubría la tierra y estaba convencido de que encontraría las huellas de quien sea o lo que sea que hizo el golpe. Camino hacia el área y no veo nada, así que decido rodear todo el refugio solo para asegurarme de que no había nada. No vi ninguna perturbación en la nieve aparte de mis propias huellas, ni siquiera huellas de conejo. Estaba completamente solo. Intenté encontrar una explicación, pero ninguna tenía sentido para mí, excepto una persona sin huellas, ya que habría escuchado crujir la nieve intentando acercarse sigilosamente. 2, un animal, pero no hay rastros. ¿Qué animal puede tomar madera y asentir? ¿Podría haber sido 3, 4, una gran rama cayendo, un Sasquatch en un espíritu? Todas estas posibilidades pasaron por mi mente. Cuando mi mente reflexionó sobre la opción del espíritu, ¿podría haber sido mi perro o mi abuela diciéndome que regrese a casa ahora mismo? Si me hubiera quedado ahí, no habría llegado vivo a casa. Aunque no planeaba emborracharme, soy de los que se emborrachan fácilmente, y la posibilidad de que me emborrachara y me quedara dormido era una posibilidad seria. También es la primera vez que bebo en el bosque. He salido de noche 1.000.000 de veces antes. Nunca me había pasado algo así hasta que traje alcohol. Quiero terminar esta historia contando que perdí a un amigo un año después de este incidente, debido al alcohol y a morir congelado. No puedo evitar pensar en algunas teorías locas y salvajes de que era él desde el futuro. Seguro se reiría de esa teoría. Ciertamente extraño a ese chico. Hola chicos, aquí Mortis Media y muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado las historias festivas de esta noche. Yo ciertamente lo hice, 20 historias. Realmente no planeaba hacer tantas, para ser honesto, pero la cantidad de historias que encontré simplemente necesitaban ser contadas y no podían esperar otro año. Así que espero que hayas disfrutado el video de esta noche. Si lo hiciste, no olvides decírmelo dejándolo en la sección de comentarios y dando un me gusta y suscribiéndote y cosas así. Ha sido genial tenerte aquí esta noche. Un enorme agradecimiento, como siempre, a mis increíbles patrocinadores cuyos nombres están en pantalla. Si estás interesado en unirte, sabes qué hacer. Enlace en la descripción. Por solo $1 al mes, realmente me ayudas. Feliz Navidad después de todo. Espero que hayan tenido unas vacaciones razonablemente agradables. Supongo que es lo mejor que podemos pedir ahora. Unas grandes vacaciones. Y espero que esto haya sido una pequeña adición agradable para escuchar para cualquiera que todavía esté por aquí. En cuanto a mí, probablemente estoy disfrutando de la Navidad en este momento con toda mi familia. Hablando de eso, no habrá un video mañana. Tomaré el día libre para estar más con la familia. Y
y como este video es el doble de largo, pensé que lo merecía. Así que nos veremos en lo que nosotros los británicos llamamos Boxing Day, el 26, para algunos sustos aún por determinar. Pero por ahora, chicos, voy a despedirme. Manténganse geniales, feliz Navidad y nos vemos en la próxima.